Saludos, bellas mentes meditativas, y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí estoy hablando del yo para el yo. Hoy estuve divagando gracias a una conversación que tuve con alguien que recientemente ha empezado a meditar como parte de su proceso de adentrarse cada vez más a este interés que ha despertado en su corazón, que llamamos el despertar espiritual, el llamado del ser. Y en nuestra conversación, mientras discutíamos los beneficios que esto ha traído, uno de ellos ha sido el que su mente ha empezado a tener pensamientos que, si bien no puedas atribuírselo a algo específico, son reales y están viniendo de manera repetitiva, como una especie de faro de luz que vemos en el horizonte, que nos llama a tierra. Y esto sucede en mi manera de interpretarlo, gracias a que nosotros, cuando entramos en un estilo de vida que permite de alguna manera entrar en ese estado de presencia, lo que en inglés dicen mindfulness, que mi mejor traducción es estar presente, es presencia del ser. Y la razón por la que esto sucede, de que se empieza a filtrar, por así decir, a colar información que sabemos que no intelectualizamos, sino que, igual que cuando tenemos un sueño y despertamos con una frase o una canción o una imagen, y no podemos obviamente atribuírselo al proceso analítico del cerebro o de la mente, entendemos que es algo de otra dimensión, por ponerlo de manera básica. Y ese mismo entendimiento se puede aplicar a este tipo de información que de repente nos llega y empieza a repercutir, a reverberar una y otra vez, invitándonos a algo. Una de las cualidades también que tiene esto es que no es fácil de entender, porque normalmente nosotros estamos condicionados a entender las cosas de un modo logístico, de una manera intelectual, una vez más. Y esto tiende a no funcionar bastante bien con este tipo de procedimiento mental, porque es de una naturaleza emocional y se pudiera decir que hasta poético, como voy a mencionar más adelante. Y esa naturaleza es curiosa para nosotros porque no le podemos dar sentido, no le podemos dar una organización u orden. Y dependiendo de cómo sea nuestra mente, si nos gusta ser analíticos o si nos gusta ser emocional, el desbalance de estos dos elementos, de estos aspectos de nuestra mente, pueden de alguna manera brindar mayor peso hacia uno o el otro lado. Y esto, para empezar, vamos a entenderlo como nuestro estado natural de balance, de poder utilizar la intuición que nos hace saber, nos hace entender sin explicación, en conjunto con un nivel adecuado de intelecto que ordena las cosas para poder tener sentido. Como decimos en Venezuela, al menos, ni tan calvo ni con dos pelucas. Ni mucha intuición ni mucho intelecto. Un balance de los dos. De todas formas,
lo que sucede es curioso. Está filtrándose cada vez más una información que no parece venir de nuestro análisis diario, de nuestro modus operandi, de la mente cotidiana. Y esto nos invita a reflexionar un poco sobre la naturaleza de esta información. Y a mí particularmente me llama la atención el hecho de que nosotros normalmente no vivimos en un estado que nos permita disfrutar de mucha de esta información. Y la razón que voy a utilizar aquí, en esta divagación, es la actividad mental. Para primero llevarlos a través de una analogía, tenemos que el ojo, por ejemplo, se adapta a la cantidad de luz que esté recibiendo. Y esto es para poder discernir lo que está en nuestro ambiente, ya sea en un día soleado, nublado o dentro de una cueva. Se adapta a recibir una cantidad específica de luz. Ahora, quiero que lleven esto a lo que es la experiencia humana. Los que me siguen en la ley del 1 van a entender esto como tercera densidad a través del velo. Para los que no me sigan en la ley del 1, pueden entender esto como la contracción mental humana, que es nuestro cerebro, o al menos nuestro cerebro como el órgano que puede discernir la información en distintos modos. Y que, así como el mismo ojo puede percibir una pequeña porción del espectro de la luz, de la misma manera nuestra mente humana puede percibir una pequeña parte del espectro de información que está inundando el universo. Esto es a través de los sentidos. Los 5 sentidos comunes que conocemos y la mente como productora de pensamientos. Ahora, entrando en esta dimensión humana de entendimiento a través de un pequeño espectro de la información, tenemos la mente como el ojo en un ambiente oscuro. Una vez más, para aquellos que me siguen en el material de Ra, la ley del 1, sabrán que esto es a lo que Ra se refiere cuando hablan de que el humano trabaja, o la tercera densidad trabaja como alguien tanteando en la oscuridad con la luz de la luna. En pocas palabras, estamos trabajando con poca luz. Y entonces, en este ejemplo o analogía, los quiero llevar a ese ambiente oscuro, donde el ojo funciona como la mente. Ahora, ¿qué sucede en un ambiente oscuro? El ojo, o la pupila, como parte del ojo, necesita dilatarse, abrirse, para poder permitir la poca luz que puede entrar y discernir. El ojo, como un órgano, intenta discernir la información que está entrando como luz, para poder distinguir objetos, personas, lo que sea, cualquier tipo de realidad objetiva. Y mientras más dilatada puede estar la pupila, obviamente dentro de los límites, puede percibir esta luz. Información en su estado más básico. Y de la misma manera, nosotros como humanos en tercera densidad, o simplemente como humanos en esta dimensión, la mente funciona como una pupila que se dilata o se contrae. Nuestro estado común en esta sociedad moderna es de tener una pupila contraída.
que está recibiendo poca luz debido a esta contracción. Hay un estrés en la mente que intenta percibir la información. Un ojo que funcione de esta manera en un ambiente oscuro, naturalmente va a estar únicamente ocupado con la parte más básica del existir. La existencia en su base lo que busca es supervivencia. Y ustedes pueden ver cómo esta analogía se presta para ver que el ojo que percibe poca luz está en un ambiente que desconoce, que no entiende. Para ponerles otra analogía dentro de la analogía, ya estoy como la película de Inception, de Leonardo DiCaprio, Christopher Nolan. Y la idea es que puedan entender el cómo se siente una mente o un ojo en este ambiente. Y es el hecho de que cuando estamos en un lugar seguros, es porque podemos absorber suficiente información como para sentirnos a salvo. Por ejemplo, ahorita estoy plenamente seguro de que estás sentado o sentada, acostado o acostada. Estás en un estado, en un ambiente que puedes reconocer. Y eso es porque la información que se está filtrando a través de tus sentidos te hace sentir seguro o segura. Y en este estado puedes escuchar mi voz, puedes relajarte y entender, analizar, de repente pausar, retroceder, pero estás en un estado de lo que llaman flow, lo que llaman el fluir de nuestra vida. Y ese fluido es importante para la mente, porque permite esa información que es realmente importante ser procesada, masticada, digerida por la mente. Y en directo contraste, si yo por magia, al chasquear de mis dedos, los pudiera llevar a un océano de clavos donde el sol brille de abajo para arriba y hayan barriles volando que hablen y emitan información en forma de música, y que las nubes sean de tierra sólida, y cualquier sinfín de insensateces que creen un ambiente completamente ajeno, extraño a lo que nosotros estamos acostumbrados, por falta de información, de entendimiento de cómo funcionan las cosas en este mundo, vamos a sentirnos naturalmente ansiosos. Hay poca información o hay poco entendimiento. Y ese es el estado de una mente en ansiedad. Una mente que está siempre preocupada por la supervivencia, porque no entiende lo que está sucediendo en su alrededor. Regresando a nuestra analogía matriz de lo que es el ojo en la oscuridad, vamos a notar que hay una falta de luz que pueda entrar a través de esta pupila contraída. Lo que hace una pupila cuando entra en la oscuridad es naturalmente expandirse, dilatarse, relajarse, y de esa manera puede percibir más luz, más información, y pasa de decir ¿dónde estoy? A ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y el resto de lo que podamos hacer en un ambiente oscuro. Entonces, esto nos lleva ahora a la realidad.
de la cual estoy hablando en este momento, que es la mente como tal, que vive un estado contraído, estresado, ansioso. Y el estado meditativo, como hablaba temprano con esta persona, el estado meditativo está brindando una especie de relajación a lo que es nuestro proceso natural mental, a la actividad mental. Cuando esto ocurre, y no necesariamente durante la meditación, a pesar de que obviamente durante la meditación es cuando estamos más susceptibles o sensibles a recibir información, y por eso es que para canalizar, por ejemplo, las personas no están en un maratón, ni están lavando los platos, ni están hablando con alguien en plena conversación intelectual. Están en un estado de relajación. Entonces, a través de la meditación, empieza a filtrarse esta información. Sin embargo, algo curioso sucede, es que la membrana, por así decir, que forma nuestra mente, que contiene un sinfín de poros por los cuales la información se filtra. Del mismo modo como una pupila contraída, la membrana se expande y permite el fluido de información o de luz que hace que podamos ver, sentir, percibir nuevos aspectos de esta realidad. En el estado meditativo no solamente se relaja por un momento, sino que se entrena esta membrana mental para poder dejar o permitir luz durante nuestro estado de vigilia, nuestro estado de actividad mundana y cotidiana. Esto es un regalo divino. Es algo que se obtiene, curiosamente, sin esfuerzo. Porque para hablar un poco de lo que es el lenguaje, que sigue siendo una de nuestras grandes calamidades para poder compartir información como la que comparto con ustedes. La meditación no es un esfuerzo. La meditación es el relajar de la actividad mental. Y esto empieza a crear la posibilidad, la permeabilidad de esta membrana para que se pueda colar y filtrar información. Y esta información empieza a presentarse, como ya dije, como pasa al despertarnos de un sueño, pero empieza a suceder mientras estamos en nuestras actividades mundanas. De repente nos viene una información que no tiene sentido y que sabemos que no intelectualizamos, que fue completamente algo espontáneo, por así decirlo. Y al suceder esto, tenemos que empiezan a venir informaciones que son más poéticas que intelectuales. Son más reales que lo que nosotros percibimos de manera analítica. Y por eso no podemos hacer sentido de lo que significa esto, porque estamos acostumbrados a tener una manera de analizar las cosas. Y ahora se presenta de repente una información de modo de inspiración poética en su naturaleza, ¿no? Y cuando empezamos a recibir esta información que no le podemos dar sentido, tenemos que tener no una mente, sino un corazón abierto para poder entender, así como entendemos sincronicidades que son significativas, son inexplicables, nunca se le puede transmitir a otra persona, simplemente se le puede aludir
lo que sentimos durante la sincronicidad, pero la persona jamás va a entender a un nivel emocional. De la misma manera, a un nivel emocional tenemos que entender esta información que se empieza a permear a través de la mente, de nuestra membrana, ahora relajada y cultivada a través del tiempo para ser cada vez más permeable. Y cuando esto empieza a ocurrir mucho más frecuente, estamos viendo los frutos de aquello que cultivamos. Estamos viendo nuestra percepción siendo expandida. Y esto es lo que en realidad invita, sinceramente, lo que es la posibilidad de no solo sentarse o acostarse a meditar, sino de vivir en un estado de presencia, de estar en el momento. Porque esto no es algo que tengamos que trabajar o tengamos que aprender o entender antes de actuar. Contrario a todo lo que estamos acostumbrados a hacer, esto es nuestro estado natural. Y por eso es que a través de cualquier método que nos lleve al presente, el presente donde la mente no existe, en contemplación, en meditación, en oración, en aprecio de la belleza, de lo que sea que estemos apreciando, de lo que estemos viendo, de lo que estemos experimentando. Esto sigue ampliando cada vez más nuestro ser. Y quizá la manera más adecuada de hacer esto, o quizá lo que más termina resonando con las personas, es evitar el estrés mental, el estrés diario al cual nos sometemos. En entrenamiento con pesas tenemos en la parte, digamos, de programación, en la parte de logística, de poder programar a un atleta su entrenamiento, no solamente en levantar pesas, sino en otro tipo de entrenamiento físico. Tenemos una palabra en inglés que dice overreaching. Reach es alcanzar, over es sobre, por encima. Entonces es como tratar de alcanzar más allá de lo que podemos, por encima de lo que podemos. Y esto se refiere a un entrenamiento que está programado de una manera que se intensifique hasta el punto de llegar a ese punto de sobrealcanzar o de alcanzar por encima de nuestros límites. Y esto se traduce una vez más a entrenar a una intensidad máxima durante la última semana de este periodo que llamamos un mesociclo. Y el propósito es estresar al máximo el sistema nervioso para provocar la mayor cantidad de adaptación física hacia este estrés que le estamos dando. Obviamente esto se tiene que hacer con cautela, con prudencia, para no estresar demasiado el sistema nervioso. Algo que yo personalmente soy culpable de haber hecho por mucho tiempo. Y he podido ver lo perjudicial que es para el sistema nervioso, lo cual sigue a el sistema muscular y por último a el tejido conector, que es el más delicado o el más susceptible a ser lastimado y ser lastimado permanentemente. En un estado similar de sobrealcanzar o overreach,
es que nuestra sociedad moderna mantiene la mente. A pesar de que nosotros hemos expandido muchísimo nuestra conciencia, nos hemos suscrito cada vez más a una neurosis de vida que contiene demasiados aspectos de los que podemos mantener, y es similar a entrenar durante semanas y semanas a la máxima intensidad y no esperar un colapso nervioso. La mente es la parte abstracta de lo que es nuestro ser, pero tiene el mismo efecto en nuestro sistema nervioso que el músculo, con la diferencia de que la mente puede estar trabajando 24 horas al día si estamos despiertos, por supuesto, e incluso en algunos sueños podemos tener ese estrés también, llamado pesadilla, cuando tu cuerpo y tu mente, tu estado de presencia está tan nervioso, estresado, ansioso, que hasta en los sueños se empieza a colar. Y entonces estamos acostumbrados a este estado mental. Y por eso es que tenemos tantas patologías psicológicas presentes tanto en los niños como en los adultos, de no poder lidiar con esta realidad, de no poder vivir de una manera armónica, relajada. Todos tenemos algún tipo de estrés, algún tipo de preocupación, algo que nos lleva o que nos llevamos a la cama antes de dormir. Y este es el estado de contracción mental en el cual vivimos en una oscuridad que naturalmente nos va a parecer peligrosa, que tenemos que defendernos a cada rato porque no podemos percibir suficiente luz. Y es natural que estemos en este estado como sociedad moderna. Como antítesis a esto, tenemos la dilatación de la pupila, lo que es la expansión de los poros en la membrana mental, y lo que es el calmar de las aguas, para poder ver una realidad no distorsionada, sino el reflejo de nuestro propio ser. Eso no puede ocurrir sin un permiso que nos podamos dar para ser, para simplemente ser, fuera de la mente, fuera del proceso de recuerdos, de proyecciones, de catapultar el pasado hacia el futuro, obviando el presente, el eje que en realidad está haciendo todo el trabajo, que es el presente. El resto siendo una ilusión. Hay algo que nuestro lenguaje descriptivo no puede lograr por sus propias limitaciones, porque está diseñado, sobre todo nuestro lenguaje moderno, está diseñado para poder describir la realidad a través de separación, a través de elementos separados, cajitas, categorías. Sin embargo, la poesía lo logra. La poesía, porque no te describe nada, ni te dice que te tienes que grabar la información como tal, te invita a ti a crear tus propias conclusiones, a sacar tus propias interpretaciones, lo cual es mi método de enseñar. No de enseñar como lecciones, sino de enseñar como mostrar lo que es posible a través de tu propia actividad mental y lo que es posible en el misterio del misticismo que está detrás del silencio mental, que puede permear tu realidad a través de estos estados meditativos de contemplación.
Hablando de poesía, hay una poesía de la tradición zen que dice: los gansos silvestres no tienen la intención de mostrar su reflejo al agua, y el agua no tiene intención de conservar su imagen. Queriendo decir que el ganso silvestre simplemente es y no tiene la menor intención de reflejarse en el agua. Simplemente ocurre. Y el agua no tiene ni intención ni mente para conservar la imagen. Simplemente la refleja. Y de esa manera nuestra mente es como es. Es como el agua, que no está perturbada, que no está turbia, sino que es cristalina y refleja, en esencia, toda nuestra realidad, todo nuestro ser. Para eso es que buscamos estas actividades, ni siquiera es la palabra adecuada. Dense cuenta cómo nuestro lenguaje sigue siendo problemático. Pero esa no actividad que llamamos meditación invita básicamente a que el agua se calme, a que la mente se calme para que pueda reflejar la realidad sin ninguna intención de conservar su imagen, de conservar el reflejo que la luz básicamente nos da día a día en nuestra configuración específica que llamamos nuestra vida. Así que con eso llego al final de lo que es este episodio. Siempre agradecido de que estén escuchando, de que sigan maquinando en sus propios métodos lo que es esta realidad, gracias a la única intención que tengo a través de esto, que es demostrarles lo que es posible a través de la expansión de conciencia y el relajar de nuestra mente. Gracias una vez más, y no será sino hasta la próxima.